Buenas tardes, chicos. Bueno, lo primero presentaros. Bienvenidos al primer programa de tertulias en el Cocay. Es un inicio y un proyecto que llevábamos ya tiempo en mente, que queremos un poquito que sea para debatir, para comentar entre todos los temas más actuales, el tema de la náutica, y que, como podréis ir viendo, iremos grabando en diferentes sitios. En este caso nos entrevistaremos con diferentes personas, gente con unos conocimientos y una experiencia muy buena dentro de la náutica, que nos podrán decir e informar de cosas que la verdad es que son bastante interesantes. Hoy hemos venido con Sergio, un gran amigo mío. Buenas. Una persona muy veterana en el tema de la mecánica. No de la náutica, pero sí de la mecánica. Y bueno, que mejor que yo os podrá decir pues un poco cómo es el tema de los motores, en tema de gasolina, diésel, intraborda, fuera borda, eje. El debate de hoy viene un poco enfocado al tema de intraborda, fuera borda, eje, me compro un velero, un poquito para esa gente que acaba de empezar en la náutica, o que quiere meterse en la náutica y no sabe muy bien qué es lo que más le puede interesar, o lo que en muchos casos mejor puede mantener, y puede ser más práctico a la hora uno de hacerse el mantenimiento y no tener pues que, como mal dicho, pasar por caja, ¿no? Tener que ir a una náutica, a ver qué náutica me lo puede coger, cómo me lo harán, no sé. Evidentemente, Y también para saber a qué se te puede adaptar más a tus gustos, si te gusta más a lo mejor un poco una diversión, como una moto de agua, ir por ahí haciendo el cabra para arriba y para abajo, si te gusta más un poco más de tranquilidad para ir con un velero y a lo mejor hacer largas travesías despacito sin tener que agobiarte, sin que nos produzca un gasto desmesurado desmesurado. en combustible. O queremos pues una cosa más cómoda, siendo práctica, y que a lo mejor pues oye, salgamos del puerto y que lleguemos a la cala, tiremos el ancla y que podemos pasar el día tranquilamente sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, como por ejemplo que en un velero tendríamos que hacer pues como un deporte, un esfuerzo, pues sería una manera también de saber qué es el gusto que nosotros queremos hacer, o sea, qué es lo que queremos hacer, si queremos divertirnos, queremos hacer deporte o queremos recorrernos las calas, todas las calas de todo Alicante o... Sí, a ver, sois varios los que me habéis preguntado por privado el tema de Carlos, ¿qué es mejor? Si me cojo un barco de eje, un barco fuera borda, un intraborda. A ver, todo depende un poco del bolsillo y realmente de lo que a ti te guste. Todos tienen sus pros y sus contras. Un barco que se intraborda, pues bueno, es un poquito más delicado. Sí, es un poco más delicado, evidentemente. Si tenemos que meter mano a ese motor, tendremos que sacar el motor del mismo barco para poder meterle mano al barco. En cambio, con un motor fuera a borda podríamos hacer ese mismo trabajo con el motor montado y estar pues incluso en puerto con el motor ahí atrás y hacer todo ese mantenimiento y poder cambiar todas esas piezas sin tener que estar pues pasando por caja, como bien dice mi colega. Ya es un poco más, también hay que pensar que un motor intraborda, la maniobrabilidad que tiene a la hora de conducirlo es mucho más fácil, puedes maniobrar mucho mejor, puedes moverte, manejarlo. Fuera borda a lo mejor pues ya no tenemos esa maniobrabilidad, ya es un poquito más complejo el conducirlo, y ya no hablemos de un velero. Un velero ya tendrías que tener un poco más de experiencia para poder coger un velero. Es verdad que un motor fuera borda podríamos estar hablando de que lo tendríamos en el agua, y en una reparación importante, como bien has dicho, de tenernos que llegar al punto de tener que cambiar lo que es culata, o tener que meternos en una reparación muy muy importante. ¿Podríamos hacerlo estando aún así lo que es el motor metido dentro del agua? Con un Podríamos coger, decir, la cola podría estar en el agua y nosotros poder trabajar con la parte de arriba, que sería lo que a nosotros nos importa.
Si el trabajo que tenemos que hacer es por la parte de arriba del motor, sí. Si ya nos vamos a la parte de abajo del motor, evidentemente no. El motor hay que desanclarlo, hay que sacarlo y allí tendríamos que sacarlo al puerto. Tendríamos que ir a un puerto para poder sacar el motor. Ya no saldría tan económico como a lo mejor un motor fuera a borda. Pero también tenemos unas ventajas, unas desventajas que tenemos que tener en cuenta. Coger un barco con fuera a borda y intra borda. Hombre, para empezar, yo creo que lo más práctico sería coger un motor fuera a borda, porque nos iríamos a un gasto inferior, nos iríamos, pues eso, un mantenimiento que no nos costaría tanto. Por ejemplo, un intraborda, si tienes que cambiar los codos, ya nos vamos a 2.000 euros, a lo mejor cambiando unos codos simplemente, Sí. o desmontando una cola, ya nos iríamos a también, no sé cuánto te costó a ti la Puede última ser que reparación. sí, en el momento que te metes una cola ya tienes que estar pagando el sacar el barco del agua sí o sí, no lo puedes hacer por ti mismo. Ya tienes que depender de una náutica, porque por mucho que quieras hacerte tú las cosas, sí, te lo puedes hacer, pero muchas veces en los puertos no te dan permiso para poder trabajar por tema de residuos y demás. Entonces es un poco más complicado todo quizás que un fuera borda, que llegado al punto en un fuera borda pues desatornillas, te llevas el motor y Como puedes si te lo trabajar quiere llevar a casa. perfectamente en casa, en cualquier persona que tenga un bajo, un garaje, un sitio donde pueda mínimamente colocar el motor y trabajar tranquilamente, pues podrías hacértelo tú sin ningún problema. Mientras que en un motor con un intraborda pues estamos hablando de que la logística es un poquito más complicada, ¿no? Más compleja. Sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras. Cuando nos vamos a hablar de un motor de diésel con eje, la cosa cambia bastante. Sí que es verdad que el eje no tiene tanto mantenimiento. El diésel hablamos de también unas ventajas muy notables en tema de consumos. Y en seguridad, porque también llevamos un depósito que no es inflamable. En un barco que tengas un depósito de 300 litros de gasolina, evidentemente pues es más peligroso, lleva sus riesgos y no es igual. ¿Qué diferencia tendríamos de un motor diésel a uno gasolina? Pues que un motor diésel pues tendrías un gasto inferior, mantenimiento inferior, pero también estaríamos pues limitando la potencia, limitando pues la aceleración, la diversión. No estamos hablando igual de un motor gasolina que un motor diésel. Diésel, las revoluciones que trabajan son muy inferiores también, tengo entendido. Sí, lo que pasa es que sin embargo, corrígeme si me equivoco, un diésel tiene más par motor. Quieras o no, lo vamos a Sí, notar bastante a la hora de sacar el barco en el momento de intentar que planee. El par motor, eso también va a influir bastante. No tendremos a lo mejor la velocidad punta que podamos tener con un motor gasolina, pero sin embargo lo que es esa arrancada, ese inicio, ese par de potencia inicial, sí que es verdad que a lo mejor tendríamos mucho más par, pero ya tendríamos que irnos a un motor diésel turbo. Si estamos hablando de un diésel atmosférico, que es lo que la mayoría de barcos tiene, ya, bueno, barcos de gama baja. Si nos vamos a gamas altas, evidentemente, pues estaríamos hablando de lo que quiera, motores más con azúcar, más turbo. dulce. Pero si nos vamos a una gama de baja, estaríamos a lo mejor hablando de un Perkin, o estaríamos hablando de un motor pues, que no tiene unas grandes prestaciones, pero sí que tiene una gran fiabilidad en ese aspecto. Luego si nos vamos al apartado velero, sí que es verdad que son motores más pequeños, son motores Perkins, muchos de ellos, son motores con a lo mejor 15 caballos, 20, 30 caballos incluso, pero están más preparados para el tema de maniobrabilidad o para largas travesías a un régimen de vueltas bajito, pero sí muy Muy largo, duradero. O muy sea, largo. los consumos son muy reducidos, Y los motores duran muchas horas. que a comparación con el tema de un motor de estos, pues evidentemente no llega a esas horas. Y lo único que sí que es verdad que tienes que estar un poquito más pendiente, ¿no? Quizás del tema del depósito por el combustible, porque sí que Se hay puede varios hacer, que como no llegamos a gastarlo porque estamos siempre navegando a vela. se puede provocar como un moho en el depósito y eso luego puede obstruir la bomba inyectora, los inyectores, el filtro, nos puede perjudicar y nos puede dar unos bastantes problemas, ya que la gasolina, todo eso no permite que se cree. Sin embargo, como bien hemos dicho, los consumos son mucho más reducidos y luego la durabilidad pues Evidentemente, es bastante notable. para iniciarse sería muy aconsejable, porque no sufriríamos ese gasto, o a lo mejor al comprarnos un barco de segunda mano, el motor sabríamos que pues
dentro de lo que cabe, saber las manos que ha pasado y el uso que ha tenido y el mantenimiento que ha tenido, pero si has igual mantenido uno gasolina que uno diésel, sabremos que con los mismos años un motor diésel estará en mejores condiciones que un motor gasolina, evidentemente. Sería aconsejable quizás para una persona que acaba de empezar en el tema de la náutica, pues en resumen yo creo que o bien un motor eje de diésel o un fuera borda. Eso no quiere decir que, atención, que los intrabordas sean malos, ni mucho menos, al contrario. ¿Vale? Tiene muchos puntos a favor, como por ejemplo sería la maniobrabilidad, sería el manejo, la conducción, la velocidad. Siempre pues tienden a ir un poquito más con el mismo motor. Un motor de intraborda en velocidad punta siempre notas un poquito ahí de diferencia de más que a lo mejor con un fuera borda. Y a la hora de maniobrar, como bien has dicho, en el puerto es muy notable, se nota mucho. Es simplemente tener el punto de gravedad mucho más centrado y más bajito que un motor de fuera borda, pues eso se nota. De todas maneras, ya os decimos, esto va un poco gustos, colores, economía de cada uno y realmente las necesidades que tenga. Si tienes un intraborda, pues puedes tener las ventajas a lo mejor de una plataforma que, bueno, a día de hoy los modelos nuevos con fuera borda de por sí ya están haciéndoles plataformas en los laterales que te permite que, bueno, tener las ventajas un poco del fuera borda y a la vez poder disfrutar con la familia, con los amigos de una plataforma que realmente hasta hace unos años eso no existía. No existía. Tenías que ir directamente a un intraborda o un fuera borda. Claro. Aún así, tienes luego el apartado velero, el apartado de barco de eje. Velero yo creo que está más enfocado para la gente que quiere hacer travesías. Quiere viajar. Creo que el mantenimiento de un motor de un velero es mínimo. Con unos conocimientos mínimos creo que se podría uno más o menos defender. Luego también, por ejemplo, si quieres hacer una larga travesía, sacas la vela y te olvidas de consumos, te olvidas de problemas en motor, te olvidas de ningún tipo de problema. Ese aspecto sería pues aconsejable también, pues, porque el gasto que repercute a una persona pues es menor. Pero bueno, eso ya sería pues dependiendo de las posibilidades de cada uno, evidentemente, porque si no nos pica el bolsillo nos da igual cogernos un intraborda, un fueraborda que lo que nos cojamos. Al final va un poco a lo que uno quiera, lo que realmente más vaya a utilizar y dentro de ello pues lo que te permita tu economía o quieras gastarte dentro de tu, porque a lo mejor te lo puedes economía. permitir pero no te lo quieres gastar También podríamos hablar de las motos de agua. Sí, sería otro tema también a debatir, ¿no? Creo que ahí existe también un debate muy extenso con motos de agua de 2 tiempos, de 4 tiempos, qué marca es mejor. Bueno, ahí podríamos tener... Turbo, atmosférico... Es verdad que, bueno, dicen que, como aquel, ¿no? Que las motos de agua atmosféricas son inmortales. Son inmortales. Sí que es verdad que no, duran más, ¿no? Tienen más horas de uso. Más horas de uso, pero luego, sin embargo, si lo que buscamos es adrenalina, el correr, el disfrutar al máximo de lo que es la moto de agua, pues sí que van un poquito por debajo de todas estas que, bueno, que a las pruebas me remito. En las pruebas de las marcas oficiales la podéis ver. Los resultados son en velocidad punta y reprise, bueno, pues son muy superiores al de los motores atmosféricos. Pero bueno, también es verdad que volvemos otra vez como antes, a ver qué es lo que uno quiere, qué es lo que mejor se adapta y bueno, ninguno es mejor que el otro. Al final es más lo que se adapte a tu estilo de vida y a tu manera de comportarse. Lo que pasa que también pues hay que mirar el bolsillo, hay que mirar, pues no sé, el bolsillo, quizás las posibilidades que tengas. Luego, por ejemplo, a lo mejor donde vives no tienes las posibilidades de tener el barco que quisieras, ¿vale? Por tema de eslora. Hay puertos en los que por disponibilidad o por simplemente por capacidad, pues no puedes optar al barco que quisieras y tienes que adaptarte a uno inferior, porque si no tienes posibilidad de amarre, ¿no? Sería
otro tema también a tener en cuenta. Bueno, de todas maneras, en breve vais a ir viendo travesías y aventurillas en el Kokai. Así que bueno, dale al like, suscríbete al canal, poner los comentarios si tenéis algún tema que queráis que podamos debatir en los próximos capítulos, ponerlo y contar con ello. Un saludo.